¿Bien o no? Los que estamos aquí más o menos bien, ¿no? Rubén, hacía siglos que no te veía. Esto es una pasada, cómo pasa el tiempo, chaval. Esto es una maravilla también poderse ver. Em, Sí. pues sí que hacía también, es verdad que hacía mucho tiempo que no estábamos por aquí, ¿verdad? Pero el Señor provee y es bueno poder compartir un tiempo con vosotros. Em, no sé si sabéis que estas semanas estoy enseñando en Escrituras una asignatura acerca del Evangelio de Marcos. Estoy enseñando una asignatura que se llama Comprendiendo el Evangelio de Marcos y hay como 290 alumnos en la asignatura. Es una bendición tener hermanos y hermanas de toda Latinoamérica y de todo el mundo hispano conectados aprendiendo del Evangelio de Marcos. Y yo quiero compartir algo acerca de este Evangelio que no he compartido en clase. Y es un mensaje que espero sea de bendición. Y empieza con una pregunta, ¿es el Evangelio de Marcos un evangelio feminista? Y dirás, pues no, porque el concepto feminista es un concepto moderno, entiéndeme. O sea, el feminismo no existía en aquella época, es un concepto nuevo, ¿no? Pero hay cosas que son muy curiosas en el Evangelio de Marcos en cuanto a su estructura y su forma de funcionar. Por ejemplo, una de las cosas más interesantes del Evangelio de Marcos es que Marcos en el versículo 1 y capítulo 1 ya te dice de qué va el Evangelio. Dice, Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y a eso dedica todo el Evangelio. El Evangelio se estructura conforme ese primer versículo. Del capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 8, versículo 30 es Jesús es el Cristo. ¿Cómo acaba la primera parte del Evangelio? Pues con Pedro diciendo, tú eres el Cristo. ¿Y cómo acaba el Evangelio de Marcos? El argumento del Evangelio de Marcos. Pues en el capítulo 16, cuando hay un centurión que está a los pies de la cruz y dice, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios, ¿vale? Entonces es como se estructura el Evangelio de Marcos, en esas dos partes. Una primera parte dedicada a demostrarnos, enseñarnos que Jesús es el Cristo. Una segunda parte a enseñarnos también especialmente que Jesús es el Hijo de Dios. Y si hay algo que sorprende en este Evangelio es que todo el mundo falla. No hay ni uno bueno. Nadie se da cuenta de este pequeño detalle, que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. Y nadie capta en realidad cuál es la misión de Jesús. De esa primera parte, de esa primera parte del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 8, versículo 30, eso se divide en tres secciones. ¿Sabes cómo acaba la primera? El ministerio de Jesús en Galilea y la respuesta de los fariseos. ¿Qué es lo que decían los fariseos en el capítulo 3 y versículo 6? Matar a Jesús, porque Jesús no es el Cristo, Jesús es un falso profeta, Jesús es un mal maestro, es alguien que va a desviar a Israel y lo que hay que hacer con él es destruirle. Eso es lo que hay que hacer con Jesús. Y la segunda parte de la segunda sección de esa primera parte, pues acaba con el ministerio de Jesús en Galilea y la respuesta del pueblo, porque Jesús vino a lo suyo, dice el Evangelio de Juan, y ¿quién no le recibió? Los suyos no le recibieron. ¿Y quiénes son los suyos? Pues en realidad es Israel, pero resulta que en el Evangelio de Marcos los suyos son los suyos de verdad, su propia familia, que van a buscarle a una casa porque piensan que está loco y se lo quieren llevar. ¿Os acordáis de ese momento? Y los que están dentro de la casa dicen, oye, tu familia, tu madre y tus hermanos están fuera buscándote. Dice, ¿mi familia? Son los que están aquí. Ellos están fuera. Y los que están aquí están alrededor mía. Esos están fuera. Y entonces se va a Nazaret. ¿Sabes lo que pasa en Nazaret? Que Jesús en el capítulo 6 y versículo 6 se asombra, se sorprende, se maravilla, alucina de la incredulidad de aquella gente. Porque en todos los lugares donde iba Jesús, la gente sacaba a sus enfermos en cuanto podía, los sacaban de las casas para que Jesús se acercara a ellos y les sanara. ¿Os acordáis? Jesús acaba de sanar a la madre a la suegra de Pedro. ¿Os acordáis de ese pasaje, de ese momento? Pero ese día acaban de salir de la sinagoga cuando eso pasa. Así que ese día, ¿qué es? Es sábado. Y entonces, claro, ha sanado a la suegra de Pedro y la suegra de Pedro les está sirviendo en su casa en sábado. Pero la gente espera hasta que se hace de noche, porque en el momento en que se hace de noche ese sábado ya no es sábado, ya es domingo, porque el día para un judío empieza en la noche, no empieza por la mañana, empieza en la noche anterior. Y en el momento en que se hace domingo, que se hace de noche, toda la gente saca a sus enfermos en camillas y a la gente enferma, ¿para qué? Para que Jesús les sane. Pero resulta que en Nazaret, que es el pueblo de Jesús, dice que solamente pudo hacer unos pocos milagros imponiendo las manos a causa de su incredulidad. ¿Sabes en qué se demostró su incredulidad?
en que no sacaron a sus enfermos de casa, se quedaron en su casa. No vale la pena ir al encuentro con Jesús. Y esa falta de fe de los suyos ejemplifica y evoca la falta de fe de Israel, que al final del Evangelio dirán, oye, crucifícale. Oh, y sus discípulos. Sus discípulos son fantásticos. No pillan ni una. Ni una. Ni una. Hay un momento en que está explicando parábolas y le dicen, oye, ¿qué significa esta parábola? Y dice, pero si no entendéis esta parábola, si no entendéis esta, ¿cómo vais a entender alguna de las parábolas? Es que no. Está Jesús cruzando el mar con ellos y entonces hace una tormenta y Jesús calma el viento y la tempestad. Y los discípulos asustados, profundamente asustados, dicen, ¿quién es este? ¿Cómo que quién es este? ¿No sabéis quién es? ¿Quién es este? Se les dice que están sin entendimiento en el capítulo 7 y versículo 18. Se están sin entendimiento en el capítulo 8 y versículo 21. No entienden qué significa los panes y los peces, la multiplicación de los panes y los peces. Cuando Pedro dice, por fin, tú eres el Cristo, resulta que en realidad ese momento que parece como de revelación divina para ellos, en realidad en ese momento, si la primera parte del Evangelio, ahí en ese momento, empieza la segunda parte del Evangelio. Y la primera parte del Evangelio, ¿sabes cómo empieza? Jesús es bautizado, el Espíritu Santo lo impulsa al desierto, y ahí ¿con quién se encuentra en el desierto? Con Satanás, que le tienta, ¿no? Y ahora que empieza la segunda parte y Jesús dice, oye, voy a Jerusalén a morir, ¿quién es Satanás en ese momento? Es Pedro Satanás, es el que está tentando a Jesús y está diciendo, no hombre, no, ¿cómo vas a ir tú allí que te van a matar? Y Jesús le tiene que decir, apártate de mí, Satanás, otra vez la tentación, pero esta vez en la persona de sus propios discípulos. Y una y otra vez, no pillan ni una. Es más, Jesús empieza a anunciar en ese momento, el capítulo 9, su muerte, la necesidad de su sufrimiento, de ser entregado, de ser torturado, de ser matado y de resucitar. ¿Y sabes lo que hacen ellos? Oye, Jesús, ¿puedes hacernos un favor? Oye, aquí mi hermana y yo, que queremos saber si podemos sentarnos cuando tú vengas a la derecha y a la izquierda. Su preocupación es su propia gloria, su propia grandeza, su propia fama, su puestecito. Oye, Jesús, es que hay gente que está sanando y expulsando demonios en tu nombre, pero no nos siguen a nosotros. Se lo hemos prohibido. ¿Qué te parece? ¿Pero tú quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Cómo se lo vas a prohibir? ¿Por qué no te siguen a ti? Como si fueras el ombligo del mundo. Y discutían en el camino, Jesús otra vez en otro de los anuncios, están ahí discutiendo en el camino, ¿quién será el mayor de nosotros? Venga, vamos a Jerusalén. ¿Quién será el mejor? ¿Quién será el primer ministro? Él será el presidente, pero ¿quién será el vicepresidente? Ese es el enfoque de los discípulos. No pillan. Llega un momento en que abandonan a Jesús, niegan a Jesús, ¿y ¿sabes lo que pasa? Desaparecen del Evangelio, no vuelven a aparecer. Así es como acaban los discípulos en el Evangelio de Marcos. No hay una charla allá al lado del lago donde Pedro es restaurado a la comunión con Jesús. No, en Marcos no. En Marcos no. En Marcos todos lo abandonan, todos desaparecen, todos lo niegan. Las mujeres que siguen a Jesús, de las que sabemos los nombres, María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé y otras, al final, cuando van a ungir el cuerpo de Jesús y encuentran la tumba vacía y se les aparece, ¿os acordáis de ese momento fantástico? ¿Qué dice el Evangelio? ¿Cómo acaba el Evangelio en capítulo 16, versículo 8? Que ellas se fueron de allí asustadas y no le dijeron nada a nadie porque tenían miedo. En Marcos, solamente los demonios confiesan que Jesús es el Hijo de Dios. Los demonios, bueno, y Dios mismo. Que al principio y en medio hay una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado. ¿Sí o no? Pero fuera de
los demonios y de Dios mismo, el resto, fallan una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Jesús ha estado enseñando que si alguno quiere ser mi discípulo, capítulo 9, ¿verdad? Si alguno quiere ser mi discípulo, bueno, al final del capítulo 8 y versículo 34, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga como juez en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y en este evangelio todo el mundo se avergonza de Jesús. Todos fallan de una manera u otra. Y de hecho es que la iglesia en aquel momento, en el año 64, alrededor del 64, 65, 66, cuando este evangelio se escribe, Nerón está haciendo unas fiestas en su palacio, en el jardín, donde para entretener a la gente en su palacio y en su jardín pone antorchas. Esas antorchas son cristianos vivos a los que se les ponen ropas con combustible y esos son los que encienden la hoguera y esos son los que hacen que se vea el caminito. Y entonces es muy fácil perder el norte y fallar a Jesús. Y este evangelio se escribe para esta gente, para que tengan confianza, para que se acerquen a Dios. Y en medio de todo este evangelio, solamente Jesús es el referente de lo que significa ser discípulo, porque solamente Jesús es el que coge la cruz. Es solo Jesús el que se niega a sí mismo. Es solo Jesús el que pierde la vida y la gana no solamente para sí, sino para todos nosotros. Así que de alguna manera Marcos nos está diciendo, oye, si quieres ser un buen cristiano, no pongas tu confianza y tu vista en los demás, en los que están a tu alrededor en el banco. No. Si tú quieres ser un verdadero cristiano, lo único que funciona de verdad es poner la vista en Jesús. Porque todos los demás te van a fallar. Más tarde o más temprano. En el mundo, ¿qué tendréis? Pues aflicción, no te pilla de nuevo, o sea, ya lo sabes. ¿Sí o no? No te pilla de nuevo. Pero todo el mundo falla, solamente Jesús en el Evangelio de Marcos es el ejemplo de lo que significa ser cristiano, ¿no? Ahora, en medio de toda esa circunstancia, sí que es verdad que hay unas pocas figuras que sobresalen. Y da la casualidad que todas esas figuras que sobresalen son mujeres. Y da la casualidad que todas esas mujeres que sobresalen ni siquiera sabemos su nombre. Curioso. No sabemos el nombre de ellas. Sabemos algo de sus circunstancias, no todo. Sabemos algo de sus motivaciones, no toda. Pero surgen allí como un ejemplo para nosotros. Mujeres que van y se acercan a Jesús en medio de sus circunstancias y que son ejemplo para nosotros de seguimiento de Jesús, de acercamiento a Jesús. Nos muestran una fe auténtica y viva, porque no es una fe de boquita, no es yo soy cristiano, es una fe que hace que ellas se muevan en su búsqueda de Jesús, en su acercamiento a Jesús. Y esas son las mujeres que me gustaría que pudiéramos ver en esta mañana, al menos de una manera rápida. No sé a qué hora tengo que acabar, pero de una manera rápida, ¿vale? Y pensaba enseñaros tres, pero igual voy a hacer una referencia a una cuarta, ¿vale? Pero la primera la encontramos en el capítulo 5 y versículos 21 en adelante. Es un pasaje que conocéis perfectamente, porque hay un hombre, un principal de los judíos, el principal de una sinagoga, el pastor de la iglesia de allí, ¿vale? El responsable, el principal de la sinagoga, que va a Jesús y le dice, oye, mira, mi hija está agonizando, se está muriendo. Ven, haz algo. ¿Os acordáis de ese momento? Claro, de este lo sabemos el nombre, porque este era principal de la sinagoga y se llamaba Jairo. Y este, está bien. Pero de camino de allí, ¿qué pasa? Pues que en el versículo 25 nos dicen que una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes iba a peor, cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y Jesús, conociendo en sí mismo que el poder había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo,
¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y entonces en ese momento se acercan a Jairo y le dicen, oye, no molestes llamar al maestro, tu hija ha muerto. ¿Os acordáis de ese momento? Y él le dice, no temas, cree solamente, ¿no? Y de alguna manera ese momento terrible en el que Jairo escucha la noticia de la muerte de su hija, es la fe de esta mujer la que le va a servir de ejemplo. Cuando Jesús está caminando para allá y esta mujer sale ahí y Jesús por su poder sana a esta mujer de una enfermedad que lleva 12 años amargándole la vida. Una enfermedad que hace que esta mujer sea impura. Algo que sabemos de esta mujer es que es impura a los ojos de la religiosidad del tiempo. ¿Sabes? Porque habían unas normas de pureza y de pureza y de impureza. ¿Y por qué existen estas normas? Bueno, en parte porque en la época del Levítico muchas de estas normas estaban en función de la inmensa e increíble santidad de Dios. Y Dios era tan santo que uno no podía estar en su presencia de cualquier manera. Por ejemplo, si uno tenía una dolencia, no podía estar en su presencia. ¿Por qué? Porque si algo te dolía, tú no estabas pendiente de lo que se estaba haciendo allí, estabas pendiente de tu dolor. Eso es normal. ¿Sabes? Si tú acabas de tener un niño, ¿no? Ahora mismo, hoy por la mañana has tenido un niño, por la tarde no puedes ir al templo, porque es que te duele todo. Y si vas, que sepas que no pasa nada, puedes ir, pero no vas a estar pendiente de lo que se está haciendo, ¿vale? Y ese no estar pendiente de lo que se está haciendo era como decir, oye, es que no soy consciente de que Dios es absolutamente, inmensamente santo, puro, que es una pasada que Dios esté en medio vuestra, ¿no? No puede estar pensando en cualquier otra cosa. Y por eso vienen esas normas a veces de pureza e impureza, ¿no? Pero la cuestión es que esta mujer que tiene flujo de sangre, por lo tanto es impura ritualmente, no puede ir a la sinagoga. No puede ser abrazada, porque cuando alguien toca a esa mujer, ¿qué hace al mismo tiempo esa persona? Se vuelve impura también. Fíjate qué cosas. Y esta mujer dice que lo ha gastado todo, con un montón de médicos, y nadie puede hacer nada. En toda esta parte del Evangelio, todo lo que ocurre, nadie puede hacer nada. Nadie puede parar el viento y la tempestad y el mar. Nadie puede. Nadie puede echar un demonio de un endemoniado, y menos una legión de demonios de un endemoniado. Nadie puede, solamente Dios puede. Pero ella en su desesperación, después de 12 años de estar enferma, por cierto, la hija de Jairo, ¿cuántos años tenía? 12 años también, ¿vale? Así que esta mujer con su enfermedad tampoco podía tener hijos, con su enfermedad. Es que hay muchas cosas que están ahí, y en su desesperación dice, si yo toco no a Jesús, solamente la ropa de Jesús, que en aquella época la ropa era como una extensión de la persona, pero si yo le toco, seré salva. Y es muy interesante porque la palabra en griego ahí no es soteros, de donde viene soterología, salvación, la doctrina de la salvación, sino que es sozo. Sozo es salvación en todos los ámbitos de la vida. Igual que shalom no es solamente paz, es bendición, prosperidad, paz, pero en todos los ámbitos de la vida, ¿sí? Bueno, pues sozo significa, tiene esa inclinación. Dice, yo si le toco, me habré salvado. Y de manera casi involuntaria, el poder sale de Jesús por la fe de esta mujer y queda sana en el instante. Y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y entonces ella está asustada. Yo no sé si está asustada porque, claro, todo el mundo sabe que ella es impura y lo ha tocado. Me van a pegar la bronca. No sabe si es que, oye, es que igual le he robado el milagro y ahora me va a pedir que se lo devuelva. No sabemos el por qué, ¿no? Pero la cuestión es que Jesús le dice, oye, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y utiliza también esa misma palabra en todos los ámbitos. Tu fe te ha salvado, porque tú has venido en desesperación, a pesar de tu impureza, te has movido en buscar a Jesús en fe para ser salva. Y Jesús la pone ahí como un ejemplo, que luego va a influenciar en la fe de Jairo para decir, oye, tranquilo, vamos para allá. ¿Ves lo que sucede cuando estoy aquí? Vamos para allá, porque va a haber una realidad en tu propia vida, ¿no? Qué ejemplo fantástico, ¿no?
de esta mujer que, temiendo y temblando y a pesar de toda su situación, queda sana de su enfermedad. La segunda de las mujeres es una mujer sirofenicia. La primera mujer es una mujer impura. La segunda es gentil y pagana. Y está en el capítulo 7 y versículo 24. En medio de una sección que se llama la sección de los panes, en el Evangelio de Marcos, porque tiene muchas cosas con los panes. Jesús dice, cuidado de la levadura de los fariseos, por ejemplo. Y hay una multiplicación de panes en la zona hebrea del mar de Galilea. Y luego hay una multiplicación de panes y peces en la zona gentil de Galilea. Y el tema del pan está ahí muy en boga, ¿vale? Está ahí en medio de toda la discusión. Y en medio de esas circunstancias, Jesús se va a Tiro y Sidón. Y allí una mujer, una madre, se acerca a Jesús y le dice lo siguiente. Entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Dice, entonces una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y respondiendo ella le dijo, sí, señor, sí. Pero aun los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. ¡Fua! Para que quede claro, dice, esta mujer era griega, pero no griega judía, no, esta griega sirofenicia. Esta era una mujer gentil, pagana, de los lugares más fuera de las fronteras de Israel. Esta, menos que con nosotros, con nadie. O sea, allí. No es ni de la tierra, no vive ni con nosotros. Y Jesús ha venido aquí a ser el Mesías, a proclamarse, a ejercer como Mesías Salvador. No el Mesías que ellos esperaban, sino el que debía ser, ¿no? Y en medio de este movimiento, decía antes que los discípulos no pillan nada. Es que no pillan nada. Por ejemplo, en el capítulo 6 y versículo 52 dice que calma el viento Jesús y ellos se sorprenden. Y entonces dice Marcos, dice, porque no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Dices, ¿qué tiene que ver los panes con el hecho de que Jesús calme el mar y el viento? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Todo. Porque Jesús parte los panes en la zona hebrea y sobran ¿cuántas cestas? 12, porque Jesús es capaz de satisfacer todas las necesidades y expectativas de Israel. De todas. Y en la parte gentil, ¿cuántas? 7, porque el 7 es un número muy importante, porque es un número global. 7 yo soy San Juan, 7 milagros, 7 estrellas en Apocalipsis, 7 mensajes a las iglesias, el total de las iglesias, ¿no? El 7 es muy importante, y lo que está diciendo es que Jesús es capaz de satisfacer todas las necesidades de toda la humanidad. Todo. Y nadie pilla lo que significan los panes y los peces, pero resulta que hay una mujer sirofenicia que se acerca a Jesús, se posta delante de Jesús y le dice, Señor. Y tú dirás, qué tontería, Señor. Pues no es tanta tontería, porque ¿sabes qué pasa? Que en el Evangelio de Mateo, todos los que llaman a Jesús Señor, ¿sabes qué creen? Que Jesús es el Señor. Fíjate qué cosas. Y los que no creen que Jesús sea el Señor, ¿sabes cómo le llaman? Rabí, maestro, también. Pero todos los que creen que Jesús es el Señor le llaman Señor. Y en todo el Evangelio de Marcos, escucha, en todo el Evangelio de Marcos solamente hay una persona que llame a Jesús Señor. Una mujer sirofenicia, gentil y pagana, que sí que ha entendido lo de los panes. Que sí que ha entendido que ella no es digna de sentarse en la mesa porque ella no es una hija de Israel. Pero queda igual. Que los que se le cae del plato a los hijos al suelo, para eso ya le vale. Que solamente quiere lo que los demás no usen. Que con una migaja hay poder en Jesús para sanar a su hija, para sacar al demonio de su hija. Y se acerca a Jesús y hace algo que nadie en todo el Evangelio hace. Y ni siquiera sabemos su nombre, que es reconocer que Jesús es el Señor. Y ese es el credo más antiguo de los cristianos, ¿sabes? El que confesar con su boca que Jesús es el Señor. Porque los judíos no nombraban el nombre de Dios, ¿a qué no? No utilizaban el tetragramatón YHWH, Yahvé o Jehová en nuestras Biblias, Yahvé, mejor traducción. No utilizaban eso. Cuando veían eso, de hecho, estaba modificada, el texto en hebreo está modificado para que nunca lean el nombre de Dios.
Por eso nuestra Biblia se traduce como Jehová, porque están las letras equivocadas, adrede equivocadas, para que nunca se nombre el nombre de Dios. Y cuando veían esas letras, decían Adonai. ¿Y Adonai qué significa? Señor. Claro. Entonces cuando uno dice Jesús es el Señor, está diciendo Jesús es Dios. Es el Señor, con mayúsculas. Aquel a que solamente, ¿a quién solamente le llaman Señor los judíos? A Dios. ¿Y quién es Jesús? Pues Dios. Y esta mujer sí lo ha entendido, nadie más. Nadie más. Y en medio de su desesperación, en medio de sus problemas, se acerca a Jesús, se arrodilla delante de Jesús y dice, tú puedes hacer ese milagro. Yo no soy digna, pero tú puedes hacerlo. Una tercera mujer la encontramos casi al final del Evangelio. En el capítulo 12 y versículo 41. Jesús está ya en Jerusalén. En el camino a Jerusalén ha explicado tres veces ha explicado que él va a morir, que lo van a entregar, que va a tener que sufrir, que va a tener que ser crucificado. Y entonces en un momento determinado está en el templo y está mirando a la gente que ofrenda en el templo. Primero ha estado criticando a los escribas y a los fariseos y a los religiosos de la época, porque dice que están en las primeras sillas en las sinagogas, capítulo 12 y versículo 39, y en los primeros asientos en las cenas. Dice, y esos son los que devoran las casas de las viudas, son unos hipócritas, que van de santos, y en realidad son gente egoísta, avara, y que destruye la vida de las personas, ¿no? Y por pretexto hacen largas oraciones, y de estos recibirán mayor condenación. Hay 7 disputas, 7 peleas de Jesús ahí con los religiosos. Pero en medio de esa circunstancia, Jesús está ahí en el templo y dice que estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, 2 moneditas de cobre, las más pequeñitas, las de céntimo de euro de la época. Un cuadrante. Y entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Así que está delante del arca, en realidad habían 13 arcas en aquel momento en el atrio. Esta es un arca del atrio de las mujeres. Habían 13 arcones con una especie de embudos, pero con la forma del shofar, del cuerno que se toca en algunas festividades judías. Entonces ese embudo hacía que sonara las monedas. Cuando tú tirabas las monedas allí, sonaba. Entonces, ¿a que no habían billetes en aquella época? No habían billetes. ¿Se ofrendaba con qué? Con monedas. Entonces se venían los ricos ¿con qué? Con su saco de monedas que sonaba mucho. Para que la gente supiera, venga aquí, monedas de plata, monedas de oro, que corra, venga, que se note que estamos aquí. Que se note que echamos 100. Y si en vez de plata la metemos de cobre, pero metemos 4 veces más, pues oye, sonará mucho más. Y si la gente dirá, ¡guau! Fulanito, si le debemos las obras del templo a este, pongamos aquí en la puerta su nombre o algo así. Que se note. Pero esta mujer da la ofrenda más pequeña que era legal dar. Porque menos de 2 ya no se podía dar. Una no podía darla. Estaba prohibido. Porque ya es que no vale la pena ni contarlo. ¿Te imaginas que te dan 100 euros en monedas de céntimo de euro y tienes que contarlas? Qué pesadilla, de verdad. Entonces, dos monedas de cobre. Y no sé, imagínate que está la gente allí, 13 arcas allí, con la gente ofrendando para el templo, para el mantenimiento de los sacerdotes, el mantenimiento de todo lo que se hacía en el templo, ¿verdad? Y la gente allí con el tintineo de las monedas. Y esta mujer, ¿tú crees que esta mujer iría diciendo como los ricos? Los ricos decían, aquí vengo con 100 siclos, venga, que vengo con el sueldo de 3 meses, venga, voy a dar 100 siclos. Y tocaba la trompeta, ¿os acordáis? Que Jesús tiene que decir, oye, gente que va tocando la trompeta delante de sus ofrendas. ¿Tú crees que esa mujer iba enseñando las monedas o que iba así? Yo creo que iba con toda la humildad del mundo, ¿verdad? La cuestión es que Jesús sabe. Jesús sabe quién es esa mujer. Jesús sabe lo que está ofrendando esa mujer, que seguramente ni se escuchaba de dónde estaba Jesús. ¿Cómo se va a escuchar? Pero Jesús sabe hasta lo que hay en el corazón de esa mujer y las circunstancias de esa mujer.
Porque el resto están dando lo que les sobra. Lo que les sobra. Y esta mujer está dando todo lo que tiene. Y esta mujer se vuelve un ejemplo de lo que significa ser discípulo. Porque para ser discípulo de Jesús hay que negarse a uno mismo, hay que renunciar a la propia vida. ¿Ves? Hoy se escucha mucho esto de Jesús quiere bendecirte. Claro que quiere bendecirte. Pero que Jesús quiere encaminarte en sus planes, no bendecir los tuyos solo. Bueno, si bendice los tuyos que están en contacto con los suyos, ¿me entiendes? ¿Entendéis lo que digo o no? Que no somos el ombligo del mundo, ¿vale? No somos el centro del propósito de Dios. Tú, ni yo. Sino que tiene un propósito mucho más grande, ¿me entiendes o no? Y esta mujer lo entendió perfectamente. Esta persona perfectamente descansa en la provisión de Dios. ¿Sabéis? Voy a decir una maldad, pero me la permitís porque es una anécdota histórica. ¿Sabéis quién era George Muller? ¿Quién? Perfecto. ¿Y qué se dice de este hombre? Siempre, todo el mundo. Que oraba mucho, eso es absolutamente cierto, dedicaba muchísimo tiempo a la oración, y que es un ejemplo de descansar en la provisión de Dios, porque muchas veces cuando no tenía dinero para darle de comer a los huérfanos de golpe y porrazo, unas horas antes aparecía una ofrenda que le cubría los gastos. ¿A que sí? Eso en cualquier sitio que escuchéis la historia de esto, se te va a explicar eso. Lo que poca gente te va a explicar es que la familia de Muller era rica. La familia era rica, era millonaria. ¿Vale? Entonces no es que apareciera las ofrendas de la nada. Es que este hombre cogía el teléfono, llamaba a su familia y su familia hablaba con sus contactos y entre contactos de millonarios sacaban el dinero para el orfanato de este hombre. Eso no significa que no descansaba en la provisión de Dios, que descansaba en la provisión de Dios, ¿me entendéis? Pero había detrás alguien que decía, esto hay que llevarlo a cabo y esto se va a hacer. Y aquí estoy yo para que esto se haga, porque entendemos que esto es la voluntad de Dios y esto no puede dejar de hacerse. ¿Entendéis eso? ¿Y que Dios movía los corazones? Absolutamente. ¿Vale? Pero esto es mejor todavía, porque la familia de este caballero era millonaria y podía hacerlo. Y no tenían que vender la casa. Esta está sola, es viuda, es mayor, es pobre, no tiene nadie que la ayude, no hay seguridad social en aquella época. Y todo lo que tiene lo pone allí en la ofrenda. Eso es descansar de verdad. Eso es descansar de verdad en la provisión de Dios. Y por eso Jesús la pone como un ejemplo y ensalza, no una fe teórica, no, una fe de verdad que se moja de verdad. 3 mujeres anónimas, ¿eh? Vamos a por la cuarta, va. La cuarta la hemos leído la historia esta mañana, ¿vale? Hemos leído una mujer de la cual no sabemos el nombre en el Evangelio de Marcos porque está aquí en el capítulo 14, porque Jesús está en Betania y una mujer toma un frasco de alabastro de perfume de mucho precio y lo rompe y unge a Jesús para su muerte. Y entonces se nos dice ahí que los discípulos se enojaron un montón, se enfadaron porque aquello valía un dineral. Y claro, Judas además robaba de la bolsa y claro, decía, este dinero, esto se vende y vamos, aquí me monto yo, saco aquí el 10% para mí y no veas tú con lo que hago. Se enojan mucho con la mujer. Pero Jesús dice, a los que murmuraban contra ella, les dice, dejadla, versículo 6 del capítulo 14, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho ¿qué? Lo que podía. Esta ha hecho lo que podía. Porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Hay discusión acerca de quién era esta mujer, porque en Lucas, en Mateo y en Juan se explica historias de unción de Jesús. Y hay uno de los evangelios que dice el nombre de la persona, y entonces la pregunta es, ¿a Jesús lo ungió mucha gente en sus cenas? ¿O esto es algo que solamente ocurrió una vez? ¿No? No lo sabemos, ¿no? Puede ser que lo ungieran 2 veces al principio de su ministerio y lo ungieran una vez también al final de su ministerio. No lo sé. Yo tiendo a pensar que las cosas que sucedió a Jesús no siempre están ordenadas cronológicamente y que a Jesús lo ungieron una vez. Y que se nombra a María como la mujer que ungió a Jesús. Pero no voy a discutir con vosotros sobre eso, ¿vale? Me da igual. Porque aquí no se da el nombre de la persona.
Aquí se da un hecho, que es que esta mujer tiene algo de gran valor y con eso hace todo lo que puede a favor de Dios. Hace todo lo que puede a favor de Jesús. Y nuevamente se vuelve un ejemplo para nosotros su fe. Porque no es una fe teórica. Es una fe muy concreta. Que es hacer todo lo que puedes por Jesús. Hacer todo lo que puedes por Dios. Porque el que puede hacer un bien y no lo hace, ¿qué le es? Pecado. ¿Qué cosas tiene la vida? Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. En todo este evangelio encontramos gente que falla una y otra vez. Es un continuo. Es un continuo. Pero en medio de este evangelio también encontramos 4 personas que se vuelven ejemplo para nosotros. No como los discípulos. Hay un momento en que Jesús le tiene que decir a Pedro algo que hemos leído en Colosenses, ¿no? Dice, aparte de mí, Satanás, porque tú pones la vista en las cosas que... En las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios, ¿no? Hemos leído en Colosenses que poner la vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra, ¿verdad? Y estas mujeres surgen en medio de este texto, un texto tan crítico. Me sorprende siempre, ¿no? Que un texto que se escribe explicando las historias de Pedro, que Pedro sea tan honesto consigo mismo, ¿no? Y que cuando Marcos recoge esa historia, no deje de poner ahí, y Pedro lo negó 3 veces allí, pum, en mayúsculas, para que lo sepáis. Y lo abandonó, y lo dejó allí, y maldijo, y Jesús le diga a Satanás, y no se lo calle, ¿no? Porque en el fondo es para nosotros una enseñanza, el hecho de que solamente podemos poner nuestra vista, no en estas mujeres ni siquiera, sino solamente en Jesús, que Él sí se negó a sí mismo, Él sí tomó la cruz, Él sí cogió el camino de la negación del yo, ¿no? Pero estas mujeres, una mujer impura, una mujer gentil y pagana, una viuda pobre, una mujer reconocida en otros evangelios como pecadora, aunque quizá aquí no, ¿verdad? Pero estas 4 mujeres, de las que ni siquiera sabemos el nombre en el Evangelio de Marcos, resulta que surgen para mostrarnos cómo ser mejores discípulos. Nos hablan de la desesperada búsqueda de salvación que tiene la primera de las mujeres. Una fe que se mueve para ir a tocar a Jesús, ir al encuentro con Jesús. La segunda de las mujeres, esta mujer se ofendía, hay algo que me fascina de ella. ¿Sabes qué es? Es la única persona que le gana en una conversación a Jesús. Jesús le dice, no, oye, que no está bien. Y dice, bueno, pero es que yo no necesito eso, es que me conformo con... Y dice, pues sí, tienes razón. Oye, lo que has dicho está muy bien. Nadie en todo el Evangelio le gana una conversación a Jesús, excepto esta mujer. Que a mí me recuerda un poco como a aquel pasaje de Jacob con el ángel, ¿os acordáis? Cuando le dice, oye, yo no te dejo hasta que tú me bendigas, ¿no? Y esta mujer está ahí y dice, sí, lo que tú quieras, pero yo estoy aquí por mi hija, ¿sabes? Y yo no me muevo de aquí. Y tú puedes. Que reconoce quién es Jesús, que es el Señor, que tiene visión espiritual para ver aquello que ni siquiera los discípulos de Jesús ven. ¡Wow! Que Dios nos dé esa visión de poder reconocer las cosas verdaderamente importantes de Dios. Una viuda que se da absolutamente por completo a Dios, que se entrega totalmente, aún lo que tiene para comer, lo pone allí, en el alfolí, que es el nombre que usaba aquella arca, ¿verdad? Que se da perfectamente, totalmente a Dios, porque descansa en la provisión de Dios, en el poder de Dios de cuidar de ella. Una mujer que hace todo lo que puede a favor de Dios. Y la cuestión es, ¿cómo impactan esos testimonios en nuestra propia vida? Desde luego Marcos tenía muy claro que esos testimonios, puestos ahí en lugares concretos de su evangelio, debían impactar en la vida de los primeros lectores del evangelio. Seguro que lo hicieron. Y estoy seguro que el Espíritu Santo que inspiró a Marcos a escribir eso y ponerlo eso, seguro que en su mente, en su intención, en la acción de inspirar y dirigir al escritor para que eso estuviera ahí, tenía en mente Dios que tú y yo leeríamos ese texto un día. Y quería que impactara de una determinada manera eso en nuestra vida.
y que tenía un propósito para su iglesia con estas enseñanzas, con estos ejemplos. Y ojalá Dios nos dé la visión para poder comprender de qué manera podemos aplicar algunas de estas experiencias personales en nuestra propia vida de seguimiento de Jesús. Porque, por contraste, en el Evangelio lo que nos queda es ser personas que no pillan ni una. Que van repitiendo primero de cristiano toda su vida. A veces repetimos curso, ¿eh? Yo repetí más de uno, y más de dos y más de tres, ¿no? Pero ojalá tuviéramos la visión de poder entender y comprender lo que Dios quiere mostrarnos a través de estas mujeres. Mujeres, ojo, en aquel contexto, primer siglo. Mujeres anónimas. Mujeres de lo más bajo para la comprensión de aquella gente, ¿no? Una persona impura y enferma, una persona gentil y pagana, una mujer viuda, pobre. ¿Quién tendría en consideración a estas 4 mujeres? Jesús. Jesús. Así que de alguna manera, por un lado, lo que podemos aprender de su ejemplo y lo que podemos aprender de Dios, porque a Dios no le importa quién seas, no le importa tu condición, no le importa si eres hombre o mujer. Dios quiere bendecirte, quiere usarte, quiere hacer algo con tu vida, eso es seguro. ¿O me equivoco? No me equivoco, ¿no? Dios quiere hacer algo con nosotros, Dios quiere hacer algo con su iglesia. Dios quiere que seamos sal y luz en medio de un mundo que necesita sal y luz. Necesita. Si os parece, vamos a orar y terminamos así en esta mañana. Padre, de verdad, muchísimas gracias por tantos y buenos ejemplos que encontramos en tu palabra. Señor, gracias por hablarnos a través de ella. Gracias, Señor, por inspirar a Marcos para explicar aquello que predicaba Pedro y explicar los hechos de Jesús. Y sabemos, Dios, que no explicó todo lo que Jesús hizo, pero también que en esa selección de historias, en esa composición de las historias, tenía una intención, que era que te pudiéramos reconocer, que pudiéramos reconocer a Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios, que pudiésemos confesar, como esta mujer sirofenicia, que Jesús es el Señor. Y Padre, yo pido que tú nos des la misma visión espiritual que tuvieron estas mujeres, que no hicieron de su fe algo meramente intelectual, sino que su fe era algo vivo, que se puso en marcha y que en medio de las circunstancias pudieron ver en Jesús aquel que podía hacer algo que nadie más podía, que podía salvarlas, que podía sanar y expulsar al demonio de su hija, aquel que merecía una entrega absoluta, aquel de quien uno podía esforzarse en hacer todo lo posible. Y pedimos, Señor, que tú a nivel personal nos ayudes a tomar ejemplo, a aprender de esas propias experiencias, Señor. Y que como iglesia tú también nos ayudes a poder enfocarnos en la persona de Jesús, a buscarte con desesperación, pero también con fe y con tranquilidad de saber que tú provees para nuestra vida todo lo necesario, que nuestras vidas están en tus manos, Señor. Que tú tienes el poder de bendecirnos, que tú quieres conformar a tu Hijo en cada uno de nosotros, Dios. Así que pedimos por nosotros, pedimos por nuestras familias, pedimos por nuestros familiares no creyentes, pedimos por nuestros amigos y contactos no creyentes, Dios. Pedimos que tú nos uses como herramienta útil en tus manos, Señor, para acercar a muchas personas a Jesús. Que igual que la fe de estas mujeres inspiraron y han inspirado a lo largo de los siglos a la fe a muchas personas, Señor, también nuestras propias vidas puedan inspirar la fe de otros, Señor. Que podamos reflejar fielmente a Jesús. Y gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por haberte podido alabar y bendecir en esta mañana. Gracias, Señor, porque en todo tú eres bueno, Dios. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios lo bendiga.